De 17 a 19, Las Ganas. Conducción, Alejandro Ferreiro. Producción, Julia Peraza. Las Ganas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué día hoy? ¿Qué día hoy? ¿Qué día hoy? ¿Qué día hoy? Hay muchos ruidos. Tantos ruidos hay en el día de hoy que uno más, ¿qué va a pasar? Quiero recibirlos a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Un día muy especial, por cosas buenas y por alguna cosa mala. La cosa mala es comentable porque tiene que ver con uno de los mayores problemas que está sucediendo ahora en el mundo en general, que son los delitos informáticos. Fue hackeada mi cuenta y estoy recibiendo mensajes de muchos amigos, les avisé a muchísimos amigos, pero a su vez estoy recibiendo mensajes de muchos amigos que me dicen que también hay otros hackeos en la vuelta y como una ola de hackeos. En este caso entró por un correo, pero llegó al Instagram. Yo no soy un gran fanático del Instagram, nunca lo fui, solo tuve durante años una cuenta, digamos, le llamaría personal si no fuera porque no figuraba mi nombre. La usaba solo para mostrar, para archivar y bueno, de alguna manera mostrar también porque era abierta, fotos callejeras. A mí me gusta mucho la fotografía callejera y usaba en las historias ciertas sé que me están hablando, pero no los escucho, perdónenme. Ciertas historias que estaban vinculadas a cosas públicas que hacía y evidentemente desde que estoy en la radio empecé a... Vamos a cambiar de micrófono, bien. ¿Ven lo que les digo? Es un día bravísimo el de hoy, ¿eh? Ciertas... ahora sí. Gracias, se me fue el sonido del oído. Ciertas historias vinculadas a cosas públicas y de que estoy en la radio, obviamente era la vía de difusión de las notas que hacíamos acá y también me di cuenta al usar Instagram en estos últimos 2 meses y medio que ya no hay casi acceso a veces a páginas de internet. Muchas instituciones, negocios, comercios, organizaciones, comunidades
no tienen más página web, tienen Instagram, incluso artistas. Entonces pasó a ser una herramienta en mi vida, yo sé que para todo el mundo lo era, pero yo no la necesitaba, pasó a ser una herramienta importantísima a la hora, por ejemplo, de difundir, voy a usar cualquier ejemplo, estuvieron acá el otro día las muchachas de la red de bibliotecas de la Ciudad Vieja. ¿Qué tienen? Un Instagram. Entonces, digamos, es por ahí donde uno se entera y también difunde cosas. Al ser hackeada mi cuenta, que desapareció en un segundo del aire, quedé desconectado de un montón. Con los amigos no hay problema, pero sí con mucha gente que se había empezado a plegar a esa red que se llamaba el nombre peor del mundo, porque mi idea era no tener una visibilidad, que era bribógrafo. Muchos oyentes que se habían plegado a esa red ya no encuentran nada del programa, así que, por un lado, avisar a los oyentes que por casualidad estuvieran siguiendo esa cuenta, que si les llega un mensaje en inglés de Meta, es falso, y por favor no lo contesten, bórrenlo, ignórenlo, porque si no entran en la trampa. ¿Qué tiene de bueno eso? Bueno, que tuve que hacer otra cuenta para justamente darle cabida a toda esa gente que empezó a vincularse con nosotros a través de ahí. Hay una cuenta de La Diaria, obviamente un Instagram que es La Diaria. Pero bueno, ahora también está Las Ganas Diarias, que es un Instagram que va a ser el que nosotros difundamos cosas del programa. Lo digo esta vez, quizás lo repita alguna vez más, no es tan importante. Las Ganas Diarias. Las Ganas Diarias, qué crack, Alejandro, muy bien. Ese es nuestro nuevo Instagram, que va a ser solamente de difusión de cosas del programa. Yo no necesito un Instagram personal. Así que, hecha esta advertencia, hoy vengo hackeado. Y hackeado estamos. Tenemos a su vez el inicio de un nuevo ciclo que va a ser muy cortito, va a ser de unos días nomás, y tiene que ver con una serie de entrevistas que vamos a realizar desde hoy hasta el viernes que viene, en donde van a pasar por aquí compañeros de la radio, los otros conductores de la radio. Digo esto porque es hora de que sepan quiénes son los que les llevan a ustedes en el día a día noticias, comentarios, especulaciones, ediciones de la realidad, y yo también los quiero conocer. De toda la gente que trabaja en la radio como conductores, la verdad que la única persona que yo conocía y que conozco y del que soy amigo es de Guille Ameixeiras. A los demás no. Los conocí acá, así que los vamos a conocer profundamente, sobre todo porque estamos por cumplir 3 meses. ¿Y saben qué pasa? Pasa que a 3 meses de haber empezado la radio, todos estamos a prueba. Menos yo. Así que hoy, aunque quizás no lo sepa, vamos a ver cómo le va en el test que va a definir quizás su futuro. Viene Sofía Romano en un ratito. Va a estar acá y vamos a saber algunas cosas. Vamos a conocer a Sofía, yo por lo menos que no la conozco. Y antes de que venga ella, en el primer bloque les voy a contar una historia de amor increíble entre una escritora / escritor con un músico. Vamos a escuchar unas músicas de esas que no suelen sonar mucho en las radios, pero que aquí están sonando, de vinilos, pero sobre todo de una época que, si bien está atrás en el tiempo, también está adelante en el tiempo. Vamos a saber por qué el amor es como una ensalada.
vamos a ir a la primera pausa, así entramos de lleno a la historia esta que les quiero contar. Y aparte, deseo contarles porque tiene algunas particularidades que la hacen especialmente atractiva y creo que nos va a acompañar en esta tarde que por lo menos desde aquí, de estas ventanas, parece plomiza. No se vayan, por favor. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Les voy a dar una pista. Uno de los protagonistas es Chopin y quiero leer una frase de Oscar Wilde que me parece alucinante. Oscar Wilde tenía un genio irresistible. Dice, tras tocar música de Chopin, siento que lloro por pecados que nunca cometí y plaño tragedias que jamás me ocurrieron. Ya volvemos. Quédense con las ganas. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Hola. ¿Estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Subí el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten. Bueno, estamos retomando y alguien pregunta qué estoy tomando. Y como estamos retomando, lo voy a contestar ya mismo. La gente le llama la atención qué tengo en esta taza. En general, suelo tener 2 cosas posibles. O té caliente o cold brew, que es café frío, que nunca pasa por calor, solamente pasa por agua fría y tiene 24 horas de heladera. Eso es lo que estoy tomando hoy. ¿Con este frío estás tomando eso, Alejandro? Claro que sí, pero la historia de amor que les voy a contar nos da calor. Vamos a empezar con quizás quién fue el culpable de que estas 2 personas se conociesen. Liszt.
Quiero citar un libro que va a ser central en esta charla, que fue escrito por un argentino que se llama Abel González. La verdad que no sé si Abel González, que nació en 1931, está vivo. Supongo que no, pero quizás es un longevo que sí está vivo. Nos podemos fijar en todo caso si Abel González, escritor, nació en Buenos Aires en 1931. Cuando este libro yo lo adquirí, estaba vivo. Y la verdad que no me fijé en esto. Pero ahora me viene la duda. Ya Julia nos va a sacar la duda. Escribió un libro que se llama Elogio de la berenjena, anécdotas y recetas de cocina de gente muy famosa. Está muy bien el libro porque cuenta historias de gente famosa, sí, pero en relación a sus gustos por la comida. Lo interesante es cómo construye estas historias. Se basa en datos reales, pero también imagina datos que faltan. O sea que hay algo de ficción en estas historias, pero para que las cosas lleguen a buen puerto, no es necesariamente un invento que fuerza la historia, sino que a veces uno tiene que, como siempre pasa en la vida, exagerar para que nos entiendan, ¿no? Estoy muerto de cansado, y todos sabemos que no estás muerto, que apenas estás cansado. El amor es una buena ensalada, se llama el capítulo este, que reúne a dos personalidades, a George Sand, escritor, ahora les explico por qué, y a Frédéric Chopin. Estamos escuchando a Liszt, que es quien los presentó, pero vamos a escuchar a Chopin en breve. La primera vez que se sorprendió a sí misma fue el día en que, mientras estaba escribiendo su segunda novela, que se llamaba Lelia, comenzó a discutir con el poeta Alfred de Musset si a la merluza cocinada al vapor de champagne le convenían o no el ajo y el perejil. Estaban comiendo, estábamos situados en un mediodía de 1833, en una elegante posada de Venecia, adorada por los románticos viajeros franceses del siglo pasado. Ahí se sentían como en su casa y les parecía una cosa tan de ellos que la apodaban la embajada. En realidad, el establecimiento respondía a otro nombre, aunque nadie sabe ahora cómo se llamaba en aquellos tiempos, cosa que no importa demasiado para lo que sigue de esta historia. Lo que sí interesa saber es que un año entero pasó la escritora George Sand en Venecia, en compañía del autor de La confesión de un hijo del siglo. En ese libro, ligeramente escandaloso, de Musset, cuenta la tormentosa relación que los unió tan brevemente, pues en 1834 se separaron y a partir de ahí cada uno pudo comer la merluza como quería, a su aire, con ajo y perejil, sin nada, que es lo mejor, como ya sabrán muchos por haberla probado. Un día en que su amante estaba enfermo, George Sand hizo llamar a un médico para que lo atendiera. No bien lo vio entrar en la habitación, la escritora sintió que algo misterioso la impulsaba hacia ese hombre corpulento, de negra barba y piel aceitunada. Una semana después abandonó al enfermo, a de Musset, y se dedicó a vivir un apasionado romance con el médico, que se llamaba Alfred. También Alfred de Musset, que no podía creer lo que le estaba ocurriendo, se pasaba las noches llorando su amargura en una mesa del Café Florian, hasta que una mañana, después de 15 días de tormentos, habiendo sido abandonado 15 días antes por George Sand, resulta que su amante volvió a él como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntó por qué había regresado, ella le respondió enigmáticamente: ya he comido todo lo que tenía que comer. De Musset creyó que su caprichosa amiga había empleado una infeliz metáfora para decir que su entusiasmo por el médico ya se había saciado, pero en realidad, junto a ese italiano apasionado, bello como Apolo, según pensaba George Sand, vivió dos aventuras breves y paralelas. Una muy intensa, que transcurrió en las penumbras de un cuarto lleno de espejos y tapices donde brillaba el rojo intenso de un lecho inverosímil, y otra, no menos placentera, acodada a la mesa de alguno de los hondos bodegones a los que la arrastraba el temperamental veneciano, después o antes de hacerle el amor en forma salvaje. Más tarde, quizás porque lo asociaba con otros delirios, la escritora disfrutó, siempre que pudo, de la sublime brótola al cartocchio, hecha como la preparan aún hoy en ciertos fogones escondidos de Venecia, que para descubrirlos hay que ser de ahí. La receta es sencilla y maravillosa. Se pone la brótola en el centro de un papel encerado. Se la rellena de cebolla, morrones, ajo picado, un peperoncino pequeño pero picante. Se le echa por encima un poco de aceite de oliva, perejil picado y un puñado
de alcaparras al vinagre. Se termina con abundante jugo de limón y 2 o 3 nueces de mantequilla fresca. Se cierra bien el paquete para que no se escapen los jugos y se lleva al horno fuerte durante 15 minutos. George Sand y su médico bebieron, cuando les tocó comer esta delicia, un Tokay de Lisson, que es un vino blanco del Véneto, muy fresco, seco, liviano. Ella escribió que después de ese plato y de ese vino estaba dispuesta a todo. En la parte de atrás del Teatro La Fenice había por esos años una trattoria que frecuentaban los gondoleros con sus mujeres. Ahí el médico, que evidentemente no era un dietólogo, le hizo probar a George Sand los mejores espaguetis que había comido en su vida. Mandaba en la cocina de la fonda una italiana joconda que solía compartir los platos con sus clientes. Esa noche comió con ellos una pasta que terminó de preparar en la mesa. En una sartén con un poco de aceite hirviendo puso un peperoncino triturado en el mortero, agregó panceta cortada en dados y la dejó hasta que estuvo bien crocante. Aparte, batió 2 huevos con sal y pimienta. Cuando los espaguetis estuvieron al dente, los escurrió y mezcló en una olla con los huevos. Luego puso el aceite con la panceta, agregó abundante queso rallado y llevó la olla a la mesa, donde siguió mezclando con una nuez de manteca. Les dijo a los amantes que es plato que se come muy caliente. Brindaron por el amor con un vino de un color rubí intenso. Desde esa época le quedó a George Sand un cariño entrañable por Venecia, al que volvió muchas veces. Allí encontró el silencio y los estímulos que necesitaba para escribir sus libros apasionados y comer a sus anchas, aunque nunca más se encontró con el médico aquel. Adoraba especialmente los grandes palacios venecianos, que en esos años estaban casi todos vacíos y tenían un aspecto más decadente que nunca. Muchos de ellos se vendían por unos pocos francos, ya que nadie los apreciaba y muy poca gente quería habitar en ellos. Imaginó la escritora que algún día habría de reunir el dinero necesario para comprar su sitio, como decía, en algún lugar del Gran Canal, pero aunque después ganó bastante dinero con sus obras, nunca concretó su proyecto y prefirió vivir en la campiña francesa, Mohat, en la misma casa en que diera a luz a sus 2 hijos, Mauricio y Solange, nacidos de su primer matrimonio. Estamos hablando del siglo XIX. Esta extraña mujer, esta escritora, que vestía siempre con ropas de hombre y firmaba con seudónimo masculino, escribía unos libros furiosamente feministas. Su verdadero nombre era Amandine Aurore Lucier Dupin. Y desde pequeña había adoptado una insólita costumbre que mantuvo durante el resto de su vida. Los lunes, los miércoles y los viernes comía ensalada de tomate. Martes, jueves y sábado cambiaba los tomates por la lechuga. Los domingos o eran espárragos o eran alcachofas, o berenjenas en otoño, según lo que hubiese. Y no es que le diera demasiada importancia a estos detalles, sino que conservaba los hábitos adquiridos en el convento de monjas ursulinas, en el que estudió sus primeras lecciones. Ahí estuvo de pupila luego de la muerte de su padre, que era uno de los coroneles predilectos de Napoleón Bonaparte. Se mató en España al caer de un caballo bobo que le habían obsequiado el rey Fernando VII, por varios servicios prestados. El padre se mató al caer. Cuando el monarca se lo dio, que no le tenía mucha simpatía, el coronel notó que el animal tampoco le gustaba demasiado. Se resistía a que lo montara y todo el tiempo le tiraba mordiscones. Una noche, mientras iba al galope, el caballo se espantó de unas sombras y con un corcoveo arrojó al jinete. Al caer, el coronel Dupin se partió la columna vertebral contra unas piedras y murió al instante, casi sin darse cuenta. No menos inesperada muerte tuvo la madre de la escritora. Un día, mientras hablaban y cosían, ya instaladas en París, pidió a su hija que le alcanzara un espejo para retocarse el peinado. Apenas se había mirado en él cuando se le cayó de la mano y la vida se le fue de inmediato, sin el menor anuncio y sin ningún suspiro. Por entonces, Amandine, que luego sería George Sand, ya se había casado con el barón de Dudevant, un rico hacendado del que se divorció más tarde para iniciar una íntima amistad con el periodista Henri de Latouche, director de Le Figaro, y notable gourmet, que fue quien le contagió el virus de la buena mesa y le sacó estas ideas raras de comer ensalada lunes, miércoles y viernes y ensalada martes y jueves, y sábado y domingo. Fue en esa época cuando la joven baronesa comenzó a vestirse con ropas masculinas, hábito que provocó más de un escándalo en los asombrados círculos parisinos. Ella misma lo cuenta en Historia de mi vida, una de sus obras más deliciosas,
y perdurables. Dice lo siguiente: yo tenía buenas piernas y mis pies se habían acostumbrado a los grandes zuecos que usaba para caminar en el campo, donde estaba nuestra casa en Nohant. Por las calles de París me encontraba como un barco sobre un bloque de hielo. El calzado fino se me rompía en 2 días. Los tacones me hacían resbalar. No sabía recogerme la falda. Siempre estaba sucia y desaliñada. Los hombres llevaban por entonces unas levitas cuadradas que le llamaban propietarias y que le llegaban hasta las pantorrillas. Yo me mandé a hacer una igual de paño gris con pantalón y chaleco del mismo color y con un sombrero alto y una corbata de lana. Muy bien podía pasar por un estudiante de primer año. Lo que más me gustaba eran las botas, y no me las habría quitado ni para dormir. Con ellas andaba sin resbalar, recorría París de un extremo a otro, me sentía con ánimos de dar la vuelta al mundo. Hay que recordar que las mujeres, en esos años, excepto las del pueblo bajo, apenas caminaban por la ciudad y se cuidaban mucho de cansarse, pues creían que era malo para la salud y para la crianza de los hijos. Tampoco las mujeres frecuentaban los cafés o las tabernas, porque no era esa la costumbre. Sin embargo, George Sand, vestida con levita y pantalón, compartía la mesa de esos sitios con un grupo de amigos artistas, entre los que se encontraban, además de Próspero Mérimée, de quien se enamoró con súbito arrebato, Honorato de Balzac y quien estamos escuchando, Franz Liszt. En esos cafés, George Sand no solamente tomaba vino y cerveza, como lo hacían los varones, sino que también fumaba cigarros, como ellos, y hasta usaba bastón. Su silueta en esa época era grácil y menuda. Después, con la edad, iba a adquirir una rotunda cintura a la florentina, que es, dicen, la más abultada de la tierra. Claro que eso lo afirman las genovesas, que a su vez, según las florentinas, desarrollaban brazos de picapedrero, no bien dejaron la adolescencia. Lo cierto es que George Sand, en su juventud, tenía fama de mujer inteligente y seductora. Además, amante de la buena vida. Pero la historia de amor a la que nos queremos referir empieza en 1837. Unos años antes, en 1831, Chopin se había exiliado por la entrada de los rusos a Varsovia y hizo de París su hogar, y ahí forjó un nombre. Su reputación se basaba en lo delicado y poético de su música y en su extraordinaria facilidad con el teclado. Pero era un snob de exquisitos modales. Pronto fue célebre en los círculos aristocráticos, prefería las interpretaciones privadas en los salones de la nobleza parisina a la atención y al compromiso de exponerse al público general, y se fabricó una carrera muy lucrativa enseñando a las damas de la cuna aristocrática. Esto que les acabo de contar no forma parte del relato de Abel González. El relato de Abel González cuenta que en 1837, apenas 6 años después de lo que les contaba, Chopin fue presentado a George Sand. Y ahí, entonces, empieza la historia en la que nos queremos concentrar. Cuando Liszt le presentó a Chopin, estamos escuchando ahora a Chopin, cuando le presentó a George Sand a Chopin era 1837 y el músico ya estaba enfermo, a Chopin me refiero. Transitaba momentos de honda melancolía. Juntos, George Sand y Chopin viajaron a Mallorca en compañía de los hijos de ella, donde pasaron un año terrible y a la vez maravilloso, si es que esas dos cosas antagónicas pueden darse al mismo tiempo, sin que una prevalezca sobre la otra. El compositor era un individuo que, además de haber sido un snob y de haber tenido una imagen exquisita, no solamente en la elaboración de sus músicas, sino también en la forma de
componer, de actuar arriba del escenario, si que se puede decir así, y también de actuar en su vida diaria, era a la vez un tipo que llevaba la tristeza y los temores a flor de piel. Sigo leyendo entonces a González, que dice: Chopin sentía un miedo horrible de estar lejos de París, porque ahí era el niño mimado de los salones más elegantes, adoraba las formas de la naturaleza, pero el sol, la lluvia y el viento y las noches de luna lo apesadumbraban. Y como apenas comía, estaba siempre débil. Solía encerrarse en su cuarto, donde componía las melodías más sublimes y perfectas de un solo tirón, sin corregir casi nunca nada. ¿Cómo fue la vida de ellos en Mallorca ese año hermoso y fatal a la vez? Chopin solo estaba alegre después de la cena, cuando jugaba incansablemente con los pequeños, con los hijos de George Sand, que lo adoraban. Tenía con ellos una paciencia infinita y dejaba que estuvieran cerca de él incluso cuando tocaba sus improvisaciones en el piano. De día ella les daba lecciones a sus hijos, hacía las compras y los quehaceres de la casa, barría, cosía, lavaba la ropa y se empeñaba en inventar todos los días un plato distinto para beneficio de Chopin, que así alumbraba algo de apetito. De esa temporada es la famosa ensalada Chopin, que es lo que más los unió y de la cual voy a dar la receta finalmente, así que prepárense para tomar nota, porque por ahí pueden vivir alguna historia semejante. Esa famosa ensalada Chopin que inventó George Sand se comenzó a servir luego en muchos restaurantes de París, cuando el músico polaco la hizo popular al pedirla. Era Chopin que llegaba a los restaurantes y decía: quiero esta ensalada. ¿Pero cómo es esa ensalada? Él lo decía, y la ensalada, sabiendo de dónde venía y a quién alimentaba, se convirtió en un plato característico de muchos salones de comida. 10 años vivieron enamorados George Sand o Amandine y Chopin. Ella lo cuidó abnegadamente y él quiso ahorrarle el terrible dolor de su muerte que presentía cercana. Vamos a hacer un alto en este momento y nos vamos a ir a una pausa y dejamos picando este teclado. Antes de la pausa, quiero comentar algunos mensajes que nos llegan. Primero, que Julia confirmó que Abel González falleció en el 2012. Y alguien se comunica y dice: ay, sí, Musset y George Sand se mataban y luego comían carbonara en el Café Florian. Está en ese libro, El elogio de la berenjena. Qué maravilloso libro, nunca más lo pude conseguir. Yo lo compré, no sé, no recuerdo dónde ni cuándo, pero nunca más lo vi por ningún lado. Lo presto, pero ¿cómo hacer para prestarlo? Quizás en un futuro encontremos la forma de que las cosas circulen entre nosotros. Ya venimos. Sabremos cumplir. Con las ganas.
Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemond.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. Déjate alcanzar por las ganas. Estamos escuchando a Chopin, estamos contando la historia de amor entre él y George Sand, que duró 10 años. Recuerden que Chopin era un dandy, tenía algo de dandy en su forma de vestir. Un día le comentó un amigo, ¿crees que estoy amasando una fortuna? Los carruajes y los guantes blancos son más caros y sin ellos no se puede decir que uno no tiene gusto. Así era el mundo en aquel entonces y así pensaba este muchacho por esa época, que escribió sus primeras obras para sus propios conciertos, aunque también las interpretaban otros. Encontró su voz única tras abandonar esos conciertos y dedicarse a componer su obra maestra, refinando un estilo simple, melódico, que escribía de corrido, muchas veces para sus discípulos. Se dice que su virtuosismo alcanzaba un grado sublime en el drama de sus obras más complejas. Esas obras eran conciertos ya a gran escala. Muy interesado en las formas de la danza, en el vals, que estuvimos escuchando bastante en el bloque anterior, y mostró su identidad polaca también en muchas composiciones a través de las mazurcas y las polonesas. Les contaba que se conocieron en 1837 porque Liszt los presentó y que vivieron 10 años apasionados. En ese momento en que deciden irse a Mallorca porque él tenía problemas de salud y pretendidamente el clima del lugar lo iba a favorecer, es que George Sand escribe un librito que se llama Un invierno en Mallorca. Quienes están mirándonos por YouTube van a ver la edición que tengo yo, que tiene muchos años. Está editado en Palma de Mallorca por la editorial Clumba en 1051. Estoy leyendo los números romanos. 1951.
está editado este libro. Lo compré usado. Dice Palma de Mallorca, 20 de febrero de 1969, Lilith y Nené. Se ve que lo compraron juntos otra pareja de enamorados. Ojalá sea así. Estuve leyéndolo ayer de noche para ver qué sucedía en ese invierno en Mallorca y me encontré con un pasaje en el capítulo 4 donde George Sand, sin mencionarlo a él, cuenta la situación dramática que vivía, preocupada por la salud de su amor. Estábamos pues solos en Mallorca, como en un desierto, y cuando las subsistencias diarias estaban aseguradas mediante la guerra a los monos, la guerra a los monos es porque había muchos monos en la zona donde ellos estaban viviendo, nos reuníamos como en familia alrededor de la estufa para burlarnos de ellos. Pero a medida que el invierno avanzaba, la tristeza paralizaba en mi interior los esfuerzos de alegría y de serenidad. El estado de nuestro enfermo, Chopin, sin mencionarlo, empeoraba constantemente. El viento gemía en la torrentera, la lluvia azotaba nuestros cristales, la voz del trueno atravesaba nuestros espesos muros y ponía una nota lúgubre entre las risas y los juegos de los niños. Las águilas y los buitres, envalentonados por la niebla, venían a devorar nuestros pobres gorriones hasta el mismo ganado que cubría mi ventana. El mar furioso retenía las embarcaciones en los puertos y nos sentíamos prisioneros, lejos de todo socorro ilustrado y de toda simpatía eficaz. La muerte parecía cernerse sobre nuestras cabezas para apoderarse de uno de nosotros y éramos solos para disputarle su presa. No había una sola criatura humana a nuestro alcance que no hubiese querido, por el contrario, empujarle hacia la tumba para acabar lo más pronto posible con el pretendido peligro de su obesidad. Este pensamiento de hostilidad era espantosamente triste. Nos sentíamos bastante fuertes para sustituir a fuerza de cuidados y de sacrificios la asistencia y la simpatía que se nos negaba. Es más, creo que en tales pruebas el corazón se engrandece y el afecto se exalta, fortificando con toda la fuerza que obtiene en el sentimiento de la solidaridad humana. Pero nuestras almas sufrían al verse arrojadas en medio de seres que no comprendían este sentimiento y para los que, lejos de sentirnos compadecidos por ellos, nos era preciso sentir la más dolorosa lástima. Entonces sentía las más vivas perplejidades. No tengo noción científica de ninguna clase y me hubiera sido necesario ser médico y gran médico para cuidar de la dolencia con toda la responsabilidad que pesaba sobre mi corazón. El médico que nos visitaba y de quien no pongo en duda ni el celo ni el talento se engañaba, como todo médico. Incluso de los más ilustres puede engañarse y como, según él mismo confesaba, todo sabio sincero se ha engañado. La bronquitis había sido sustituida por una excitación nerviosa que producía muchos síntomas de una tisis laringia. El doctor, que había visto estos síntomas en ciertos momentos y que no veía los síntomas contrarios evidentes para mí en otras horas, se había pronunciado por el régimen que conviene a los tísicos: sangrías, dietas y lacticinios. Todas estas cosas eran absolutamente contrarias y la sangría le hubiese sido mortal. El enfermo lo intuía y yo, que, sin saber nada de medicina, había cuidado a muchos enfermos, tenía el mismo presentimiento. Sin embargo, temía dejarme llevar por este instinto que podía engañarme y luchar contra las afirmaciones de un profesional y cuando veía que el enfermo empeoraba, me entregaba, en verdad, a grandes angustias como cualquiera puede comprender. Una sangría le salvará, me decían, y no accedéis a que se la hagamos. Morirá entonces. Sin embargo, había en mi interior una voz que decía: una sangría lo matará y si tú la evitas, sanará. Esto escribía George Sand en su libro Un invierno en Mallorca, recordando ese periodo, ese año final en la vida de Chopin que lo llevó a Mallorca con la ilusión de que el clima mejoraría su situación. Esto que ella escribía sucedía en 1847. Y una de las tardes de ese año, Chopin, adelantándose a su muerte y queriéndole ahorrar a ella esa situación, le pidió algo que suena imposible. Le dijo que tenían que dejar de verse. Parece que estaban los dos sentados en el césped del jardín de la casa, un día soleado de agosto, y dichas palabras la dejaron a ella con una sensación ambigua. Se tomaron de la mano, lloraron y solo se vieron una vez más, cuando él partió hacia Inglaterra y Escocia para dar una serie de conciertos. Pero finalmente hizo crisis y murió un poco después, el 17 de octubre de 1849. La muerte de Chopin modificó la obra literaria de George Sand. Nunca más dejó su casa solariega y ahí vivió y trabajó
hasta sus últimos instantes. Adoró a sus 4 nietos, escribió para ellos una serie de cuentos que no merecen haber caído en el olvido. Sus novelas se llenaron de historias tristes y de heroínas y de héroes campesinos, amantes del amor y de la vida simple. Y en sus últimos años apenas sí vistió ropas masculinas y nunca dejó de abogar por los intereses de las mujeres. Quería para las mujeres igualdad de derechos. Aborrecía a los maridos dominadores y pensaba que la superioridad no se mide por el sexo, sino por la inteligencia. Adhirió a las ideas progresistas y siguió alternando, según los días de la semana, los tomates y las lechugas, hasta el momento final que le llegó en 1876, el 8 de junio. Estamos en el mes de junio. Poco antes de cumplir 72 años, la encontraron muerta en un sillón de su alcoba. En su mano derecha tenía apretado un antiguo relicario de marfil. Cuando lo abrieron, no encontraron ninguna foto. Guardé para el final entonces la receta de la ensalada Chopin que inventó George Sand y que de tanto pedirla en los comederos de París se convirtió en aquel entonces en una ensalada famosa. George Sand la preparaba así en su cartuja de Mallorca. Le quitaba la piel a unos ajíes asados, hidrataba apenas unos tomates desecados, los cortaba en cuadrados pequeños, añadía trozos de anchoas en aceite, unas pocas alcaparras y rodajas de aceitunas verdes sin carozo. Arreglaba todo con sal, pimienta, vinagre de vino y aceite de oliva virgen. No le ponía ajo porque Chopin aborrecía esa extravagancia mediterránea, como la llamaba. Se comía acompañada con pan casero y un queso de cabra. El músico no bebía vino, lo cual es una pena, pero su ensalada va muy bien con un tinto, ligeramente fresco. Dice Abel González, quien nos ayudó a contarles esta historia. Esta ensalada no desentona tampoco con los rosados, se refiere a los vinos, esos que tanto le gustaba a Gargantúa y al fugaz médico veneciano que había sido amante de George Sand, médico que de las cosas del chantar y del querer sabía mucho más que el pobre Chopin.
Algunas personas se comunican con nosotros, por ejemplo, dice hermoso programa, gracias, y nos mandan un regalito que, así como lo estoy viendo, parece ser un extracto del libro Mi Ángel, Mi Todo, Mi Yo, vida íntima de grandes músicos a través de 500 cartas de amor. Aparecen en el envío algunas cartas de amor de George Sand que suponemos son para Chopin. Nos vamos a la pausa y seguimos adelante. No se queden con las ganas, ¿o sí? Las ganas se cultivan. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. En Habitat, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvirrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Qué haces acá a esta hora? Y ¿Qué haces acá a esta hora? en segunda mañana no tengo permitido pasar vinilos. Entonces dije, ¿qué hago? Me vengo a las ganas. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Voy a conocer a Sofía. ¿Sabía, Sofía, que estamos en una situación drástica, dramática, de borde? ¿Qué Escuchá pasó? esto. Estoy sin retorno. Licencia para conducir. Periodo de prueba. Se está terminando el periodo de prueba de 3 meses de trabajo. No sabemos si vas a seguir acá. Lo único que sabemos es que yo sí voy a seguir acá, pero los otros conductores están todos en periodo de prueba. Lo anunciamos, lo dijimos. ¿Podemos anunciarlo de nuevo? Porque me parece que Sofía no lo sabe. Licencia para conducir. Periodo de prueba. Exactamente. Estás en periodo de prueba, Sofía. Todos los conductores y conductoras, En periodo de prueba, vos excepto y Martín yo. Rodríguez, que ya viene desde la casa. Martín Rodríguez. Ese fue el que nos abrió el camino. Martín Rodríguez
está exento de esta situación junto conmigo. Me quedo tranquila, igual no tan tranquila. No, tenés que jugártela todo y acá. Ok. Hoy se juega acá. Digo, en este caso, para vos se juega hoy todo acá y tenés que estar muy atenta a lo que vas a responder con la verdad, porque el detector de mentiras lo tenemos enchufado. Bien. Así que vamos a saber. ¿Vas a probar la bebida de la casa? Sí. Manteneme al aire el programa, por favor. Estamos a prueba todos, también los micrófonos. Vamos a darte el líquido de la verdad. No vas a poder mentir con esta bebida. Mira el ruidito. No vas a poder mentir, Sofía. No tengo idea qué es, aparte. Eso es lo más maravilloso. Bueno. Bien. Esto es confianza ciegas. Confianza ciegas. Vamos a... Tendría que hacer probarlo desde Salud. Vamos a conocer a los conductores que están en el periodo de prueba. Empezamos contigo. No sabremos si al final de este programa no se sabrá si sobrepasaste el límite impuesto como mínimo de puntos para seguir adelante, pero vos tenés que darlo todo. Van a seguir viniendo los conductores a lo largo de esta semana y de la semana que viene, y la idea es, yo solo conocía antes de entrar a la radio a Guilla Meixeira, con quien somos amigos. A lo demás no, a vos no te conozco, nos conocimos en la presentación de la radio y hablamos, no sé, unos minutos. Sí, igual hablamos bastante para no habernos conocido antes. Bueno, pero hablamos de banalidades. Por algo será. Banalidades. Ahora vamos a lo profundo. Dale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo la estás pasando en estos meses de radio? Demasiado bien. Bien. Escuchame una cosa. ¿Cómo arranca tu vínculo con el periodismo? Mi vínculo con el periodismo arranca como oyente de radio. Así. De frente y mano. ¿Pero de qué edad me estás hablando? Desde siempre, desde que tengo uso de razón, desde niña. ¿Vos tenías tu radio, manejabas o escuchabas lo que escuchaban tus familiares? Escuchaba lo que escuchaban mis familiares hasta que aprendí cómo a manejar la radio y a partir de ahí empecé a tener mi radio, pero siempre desde el otro lado, y te diría, Alejandro, que hasta muy de grande, hasta del otro lado. O sea, empecé otra carrera, empecé abogacía. Ajá, ¿y cómo te fue? Antes de eso viajé, me fui un año a vivir al exterior, volví, arranqué abogacía, me iba bien, eso no quiere decir que me fue bien, porque no me sentía identificada con lo que estaba estudiando, más bien con lo que esa profesión iba a hacer de mí. Y por suerte me percaté a tiempo. ¿Qué iba a hacer de ti esa profesión, pensás? Iba a ser algo tedioso, iba a ser algo de cumplimiento de un mandato que asumí que tenía. No por una imposición extrema de mi familia. Digo extrema porque mi viejo es abogado. Ah, bien. Claro, mi vieja estudió escribanía durante muchos años. Pero sí de que me había hecho creer a mí misma de qué era lo que quería hacer. Obviamente no tenía idea de lo que era la profesión en sí. Y tuve la suerte cuando arranqué a estudiar que empecé a laburar con mi viejo y con sus socios. Entonces ahí tuve la profesión más de cerca. Y no era lo que me mostraban en las películas. Era bastante más burocrático. Claro, en las películas siempre hay... Viste que las películas jurídicas tienen... Siempre hay juicios. Hay juicios, hay litigios, hay oralidad, ¿no? Claro. Hay narración, o sea, está como toda la parte de la comunicación que después me terminé dando cuenta que era lo que me gustaba. Pero, como te decía, mi vínculo con el periodismo arrancó como oyente de radio, después como lectora. Me gusta mucho leer, mucho. Y ahí descubrí el periodismo narrativo y me empecé a entusiasmar por ese lado, pero siempre como lectora y como oyente. Y bueno, y en un momento sucedió y empecé a estudiar comunicación. Dejé la carrera de abogacía. Decime una cosa, porque yo
te va a parecer raro, pero mi vínculo es totalmente distinto. Yo no soy un escucha de radio. Nunca fui un escucha de radio. Es difícil creerte igual. Lo era por ahí porque si en mi casa se escuchaba, que no se escuchaba mucho. O si se escuchaba música, que no era como escuchar radio, ¿viste? Era Clarín, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Y no, en serio, no. Digo, de hecho, ahora que estoy acá en la radio, escucho la radio todos los días, porque siempre que trabajé en radio, sí escuché la radio en la que trabajaba, porque generalmente yo hice programas de noche, entonces lo que me pasaba es que estaba bueno saber qué sucedía durante el día para no repetirme o, bueno, no caer como en paracaídas. Y digamos, es parte del trabajo, creo. Yo escucho desde la mañana hasta que llego acá. Te escucho también. Y dijiste, la voy a poner a prueba porque la verdad... Bueno, pero la verdad es que no sé qué hay. O sea, vos me dirías, yo no sé dónde trabajaste antes. Si trabajaste en... No tengo idea, la verdad es que no tengo idea. Mejor, me parece. Por eso también te estoy invitando. Pero también trabajas en tele, ¿no? Sí. ¿Vino después eso? Sí. ¿Y radio dónde empezaste y en qué momento? Radio hice una suplencia en producción en Radio Mental, en Azul FM. Ese fue mi primer trabajo. Gracias a un encuentro en la Rambla, caminando con Rafa Villanueva. El Rafa, un grande. El Rafa, un amoroso, que después fuimos compañeros de televisión, pero... Muy buena persona el Rafa, quiero decirlo en este momento, especialmente, que es una persona con un corazón, siempre me pareció... Yo compartí con él en El Espectador una época, él estaba en 13-0 y una persona encantadora. Totalmente de acuerdo, Ale. Y tan así que él había ido como entrevistado a un programa de radio de facultad, universitario, y nos encontramos caminando en la Rambla y ahí me dice a mí, a un compañero, Sofi, tengo este trabajo y bueno, me tengo que ir de vacaciones y mi productora, que es mi pareja, también necesita alguien que la supla, y ahí me escribe ella, porque ahí me tiré de cabeza, yo no tengo ningún tipo de conocido ni familiar que trabaje en los medios, o sea, no había ningún nexo en ese sentido, y sabía que era un todo nada, y dije yo, producción, lo que venga, quiero yo hacer radio. Es lo que me gusta. ¿Se puede saber qué edad tenías más o menos entonces? Sí, ahí tendría unos 23 años. Estabas estudiando. Ya. Estaba estudiando, claro, sí. Ideal. Acordate que cambié de carrera. Claro, entonces ideal. arranqué la carrera, no con 18, a los 18 me voy a Nueva Zelanda, a los 19 arranco abogacía, a los 22 empiezo en el limbo de dejar, ahí hice una vuelta entre IPA de Derecho, estudios de danza, me fui como por otros mundos, hasta que termino en comunicación, por suerte, y me encuentro con la radio. Y ese fue mi primer trabajo, que duró solamente 3 meses, porque a los 3 meses uno de mis profesores, que es Gustavo Rey, me propone hacer producción y coconducción en Abre Palabra. Ah, perfecto, ahí estás. Y ahí arranqué, eso fue en el 2016, si mal no recuerdo, 2015. Viste que ya en determinado momento la memoria empieza a jugar un pero está partido bueno difícil. saber eso, porque digamos que tu amor está más en la radio que en la tele, ¿decís? 100%. Ok. Soy de las que siempre dije, soy Alien Duche, ¿viste la canción de Los Redondos que dice, Alien Duche dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV? Bien. Soy un poco eso. Y entonces, perdona la pregunta, porque realmente no lo sé y es lo lindo de esto. ¿Este es tu primer programa como conductora? No. Ah, ok. No, hice un programa de radio independiente llamado La Venganza de los Perdedores durante 10 años. Y ese programa salía en distintos bares de Montevideo con un grupo de amigos en facultad. Arrancamos en el 2014 y ese programa duró 10 años. Al principio lo hacíamos todas las semanas y lo hacíamos en una radio por internet. Y caía mucha gente al programa. Caía gente. Pero eran varios conductores. No, era mi programa, mi bebé, con mis compañeros. Bien, perfecto. Yo era la conductora y ellos eran los coconductores. Bien. No era radio de aire como estamos ahora. No era radio de aire, era radio por internet. Y en ese momento no había toda esta movida de cámaras, de streaming. Obvio. Era radio. Era radio. A través de un link te metías y escuchabas. Pero lo increíble de ese proyecto, aparte de hacerlo con amigos, y de que terminó siendo el proyecto de todo el equipo, fue que arrancamos en un estudio en una galería enfrente de la Plaza del Entrevero, en un sucucho, un altillo, y venía tanta gente que nos tuvimos que ir. Y nos fuimos a un estudio un poquito más grande y había tanta gente que nos tuvimos que ir.
fue como que el programa fue pidiendo otro espacio. Y ese espacio que pedía era un bar, porque cada vez que llegaba gente nos tomábamos un vino, nos tomábamos una grapa miel en invierno. Y cuando quisimos acordar, estábamos haciendo radio itinerante. Y fue de las mejores experiencias de mi vida. De hecho, lo volvería a hacer 1 y 10 veces más, pero son esas cosas o esos proyectos que necesitas que todas las piezas del puzzle estén engranadas, calcen. Y bueno, y en este momento estamos todos en distintas cosas. Bien. Pero este es mi primer bebé profesional, sí. Perfecto, perfecto. Vos dirías que todas las cosas que... Ya sé la respuesta, pero te la tengo que hacer la pregunta. Vos dirías que todas las cosas que supuestamente te desviaron de tu gusto principal, que es el de la radio, el de la comunicación, el del periodismo, ¿te distrajeron o son un alimento para lo que estás haciendo ahora? Es alimento, pero muchas veces igual me cuestiono de qué hubiese pasado si los elementos de distracción hubiesen sido tales. Y hubieras entrado antes al mundo. Hubiese entrado antes al mundo, me hubiese direccionado antes en este lugar donde estoy hoy. Tenés un poquito de cosita ahí. No sé si es cosita, no va ni desde el lugar del remordimiento, simplemente de la duda. Yo siempre dejo preguntas abiertas. Nunca estoy tan segura de las cosas. Pregunta actual. Dale. Yo te escucho, ¿viste? Y escucho toda la radio y una de las características tuyas al aire es como una energía, ¿viste? Arrancás con un motor, estás alto el piso. O sea, pa. Me pregunto, no porque uno actúe necesariamente, pero estamos al aire. Además, ahora tenemos cámaras. ¿Vos me escuchás o me ves? No, yo escucho, no veo. La verdad que no veo. Gracias. No me interesa mucho ver. No tengo la costumbre de ver. Me implicaría quedarme quieto. Es algo que no quiero hacer. No veo nada en el teléfono. Yo tengo la radio en la cocina y preparo el programa desde temprano. Mientras desayuno, mientras le cocino a mi gata, mientras voy al comedor, mientras busco. Digo, viste, tengo la radio alta, lo suficiente como para no enloquecer a los vecinos, no enloquecerme yo, pero escucharla en un sector que me muevo. Y entonces veo que tenés esa energía. Y, por ejemplo, este es un dato que lo quiero decir para explicar la cosa. Mi mamá falleció un poquito antes de salir al aire, este programa. Y mis amigos me decían, che, pero qué bien que estás, qué fuerte. No tiene nada que ver. Cuando vos estás al aire, estás cumpliendo una tarea y está bien que uno, sin llamarle a eso actuación, esté con las pilas puestas para defender el trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿esa energía que vos tenés es una energía que especialmente la ponés en juego cuando estás al aire y cuando te vas del aire, Sofía, baja un poquito o Sofía es así? Creo que es más así de lo que es un posicionamiento laboral, sí. ¿Sos así? Sí, no al 100% del tiempo, no al 100% de los días, pero sí, o sea, soy así en un asado con mis amigos y mis amigas. Ese es tu rol en el asado, digamos. Mi rol en el asado, es mi rol en mi familia, es en mis núcleos, sí. Tengo esa energía. De todas maneras, siempre voy de menos a más. Que capaz que eso con la radio no me sucede. Fui a más de una. Claro, es que en realidad uno también hace eso para protegerse y proteger el laburo, ¿viste? Sí, puede ser. También siento que a esa hora de la mañana es un tanto necesario. Es verdad. También siento que están pasando cosas tan jodidas y pasan cosas tan fuertes en algún punto y quien está del otro lado viene escuchando todo eso, claro, ¿no? Que es jodido, que es fuerte. No se me vienen mucho más palabras, no quiero tampoco catalogar, pero siento que a veces como otro tipo de ritmo ayuda y libera. Sí, claro, porque vos también estás en una nota donde en una hora donde entran informaciones. No, porque, por ejemplo, yo acá dentro del espacio del programa, digamos, los elementos que se ponen en juego los controlo. No tengo un informativo o que leer una noticia o que pasó tal cosa en tal barrio, ¿viste? Claro. Entonces vos te estás refiriendo también a eso, que tenés que, vos, digamos, enmarcás lo que preparás, lo que preparan ustedes, más lo que viene de afuera, lo enmarcás en ese tono. Sí, o al menos intento
es una intención, de ahí a que se concrete, lo percibirá el que está escuchando o quien está escuchando, pero lo que sí trato es de dar un respiro frente al oscuro. Bien. Capaz que es por eso esa energía que vos notás tan arriba. Después es exceso de cafeína también. Bien. ¿Qué pasa con lo que estás tomando? Me encantó. ¿Qué es? Me encantó. Yo sentí como que estaba tomando una especie de café con leche. Sí. Esa fue la sensación que a mí me dio. Pero no hay leche ahí. Pero no hay leche. Es un misterio. Es un misterio. No, es un cold brew, es un café hecho solo en frío, nunca tuvo calor. Está buenísimo. En realidad tiene como 36 horas de heladera. Está buenísimo. No cumplí mi regla porque me estoy controlando con el tema de la cafeína. Porque ya estoy en determinada edad que me empiezo a controlar de algunas cosas. Bueno, no exageres, no exageres. Para que te quedes tranquila, cuando uno agarra un café molido, no como para expreso, molido como si fuera arena, y lo pone en agua fría y lo deja 24 horas en la heladera, solamente aumentan 40% la cafeína. Bárbaro. Esta noche, quédate tranquila. Entre que todavía no sé si voy a mantener mi trabajo después de los 3 meses. Bueno, y la cafeína, venís bien. Yo creo que las autoridades están siguiendo esto con cierta... Que no sé qué piensan los compañeros. Dan para adelante los compañeros, que ellos están salvados, porque la parte técnica ya está salvada. Bien, quiero decirte algo. Igual, te puedo hacer una pregunta que me genera mucha curiosidad respecto a tu percepción sobre Segunda Mañana. ¿Es demasiada energía para esa hora? No, al contrario, me parece bien. Solo, como te estoy entrevistando a vos, te pregunto si eso... a mí me parecería bien si fuera una intención que vos querés darle a esa hora. Si fuera solo eso, me parecería bien. Si eso además no es lejano a tu forma de ser, me parece mejor, porque me parece que está bueno que uno sea uno al aire. Sí, totalmente de acuerdo. Y también te voy a decir otra cosa, que es a medida que pasan los días, los meses y los años, cada vez quien sale al aire es mucho más parecido a quien soy. Bueno, eso está buenísimo, porque eso es crecer. Se parece a evolucionar y a crecer. Hace unos meses estaba haciendo una mudanza dolorosa y me estaba ayudando un amigo y la mujer de mi amigo me dijo: che, ¿qué onda Sofía Romano? Digo, mira, la verdad que no la conozco, la vi una vez nomás antes de empezar el programa y dice, ¿pero qué onda? Digo, no te estoy diciendo que no la conozco, lo único que te puedo decir que parece, dije yo, buena gente. Y ella me dijo, eso seguro porque es muy amiga de una amiga mía. Quedó por esa. Por inferencia. Por inferencia, por propiedad transitiva. La pregunta es, ¿sos buena gente? Creo que sí. No sé. Sí, creo que sí. No sé, es algo medio extraño. ¿No se construye eso? Yo, por ejemplo, digo, mi propósito en la vida es ser buena persona. O sea, como mi objetivo. ¿Sí? Sí, mi objetivo. Más allá de lo que parezca. Yo no sé si es mi objetivo. Para mí es algo que debe ser así. O sea, que tengo que ser. Bueno, para mí proponérselo es importante, ¿viste? Porque en el día a día pasan cosas que vos decís, ¡epa! Pase usted, señor apurado, claro, por delante, tranquilo. Sí. ¿Me querés pasar por la derecha? Pasa por la derecha. En fin, estoy diciendo cualquier ejemplo como para decir que eso también en este momento de crueldad en el que vivimos, al que vos te referiste diciendo pasan cosas jodidas, me parece que una manera de equilibrar y de construir es esa. No cuando estamos al aire solamente, que digamos uno al aire también está expuesto, sino cuando no te ve nadie. Totalmente. Y digamos, eso... porque si vos no tenés la chance de ser buena gente, no sos buena gente. Si vos no tenés la chance de ser mala gente y optás por ser buena, o sea, si vos nunca tuviste posibilidad de robar, no es que no seas ladrón, es que nunca tuviste posibilidad de robar. Vos no sos ladrón si teniendo la posibilidad no lo haces, por dar un ejemplo cualquiera. Y para mí esa pregunta es importante porque parece ridículo hablar de si uno es buena gente o no, pero ¿de qué voy a hablar? Si sos qué, si sos inteligente, si tenés... Para mí es mucho mejor centrarse en eso, que es algo que uno lo puede controlar y lo puede dominar. Digo esto porque en esta charla me estoy tomando la posibilidad también de conocernos, ¿no? Ya que somos compañeros. Tenemos que hacer una pausa. ¿Les parece? Sofía me dijo, ¿puedo llevar un disco? Le dije, trae los que quieras. Y trajo discos. ¿Podés contarnos qué vamos a escuchar después de la pausa? ¿Con qué venimos de la pausa? ¿Querés elegir vos? No. Estás haciendo una prueba, Sofía. Acá también está la prueba. Bueno, traje 2 discos bastante diferentes. Uno internacional y el otro
latinoamericano o rioplatense, puedo decir. Tengo un disco de Wings. Bien. Wings es una banda que Paul McCartney tuvo en los 70. Con su Linda mujer, McCartney. con Linda. Exacto. Pero lo traje específicamente por una canción Bien. que la puedo escuchar Infinitamente. en loop. ¿Querés que vengamos con esa canción? Sí, me encantaría. Pero no digas cuál es. Dale. Vámonos a la pausa y ya venimos con Sofía Romano, periodo de prueba, licencia para conducir. Licencia para conducir. Periodo de prueba. Nachi. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegarás. Energía. Ese ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Las ganas hacen lo suyo. The word wild applies to the words you and me. No solamente nuestra invitada Sofía Romano canta este tema, Alejandro está un poco también desencajado. Nunca te había visto así, Alejandro. Bueno, ¿por qué te gusta tanto esta canción? No sé. En esa época me iba a Tristán Narvaja los domingos. Voy bastante seguido, pero en esa época iba todos los domingos y buscaba vinilos. Y me encontré con este.
y está sensible, especialmente sensible. Soy muy sensible. Mira la pregunta. Te adelantaste a la pregunta. Soy muy sensible, pero sí, en esa época estaba especialmente sensible y esta canción en particular. Después hay otra que también estoy a punto de traer de un disco de Richie Havens del 83, que me pegó en el mismo tiempo, que se llama The Heaven's Sake. Lo tengo. Sí, buenísimo. Y también, y me partió al diome. Y es una canción que no la puedo escuchar entera. O sea, la puedo escuchar entera, pero digo, no la puedo escuchar entera sin llorar. Sin emocionarme. Obvio. Sin emocionarme. Qué lindo llorar, por Dios. Y más cuando te emociona el arte, ¿no? Sí. En general me parece una cosa divina. Yo te lloro todos los días desde los 14 años y es el mejor medicamento. No voy al médico, no necesito. Quiero decirles que ya que nombraste Tristán Narvaja, que voy a hacer un acto de generosidad absurda y voy a traer en breve al programa a mis dealers de discos. ¡Qué bien! Con lo cual, quiero conocerlos. Mis amigos me dicen, vos, pero no seas bobo. Si van los dealers de discos, después no vas a poder conseguir todo lo que consigues, porque va todo el mundo a conseguirlo. Es así. Hay que compartir. Hablamos del objetivo de ser buena persona, ¿no? Exactamente. ¿Qué tarea o qué construcción más importante de la humanidad que la de poner en común? No hay nada más importante que poner en común. Estamos charlando, lo que parece una charla en realidad es un test, es una prueba para ver si Sofía pasa, después de estos 3 meses, sigue al frente por favor, de su programa. Es el trabajo de mis sueños. Todos lo deseamos, Sofía, lo deseamos, pero bueno, estamos siendo instrumentos de la empresa para chequear a ver algunas cosas de tu vida. ¿Se puede cambiar de dirección? Es decir, estás tan contenta con que finalmente lograste un tiempo atrás ya descubrir que te gustaba, avanzaste en eso, ahora estás, como decís vos, con mi bebé profesional, estamos contentos acá. Sin duda es el mejor estudio radial del Uruguay, no tengo ninguna duda, conozco muchos, los que conozco, sin duda, y los que no conozco no pueden competir con este, pero ¿te imaginas que, pumba, de repente digas, mirá vos lo que me empezó a interesar ahora y pegar un desvío, un cambio de ruta, ¿sí? Todo lo que me interesa juega con la radio. Bien. Entonces, capaz que sí, mi vida pega algún volantazo, seguramente, por cómo viene la cosa desde que nací, pero todo lo pienso de forma radial. Y quienes me conocen, mi círculo íntimo, por así decirlo, Alejandro, desde que empecé a hacer radio, que ya hace más de 10 años, saben que todo lo que imagino va por ese lado. Todo lo combino con la radio. Entonces puedo tener sueños locos, por así decirlo, pero en todos mis sueños locos aparece esto que estamos haciendo. O sea, si volvieras a Nueva Zelanda, harías radio en Nueva Zelanda. Si me fuera a vivir a Sicilia, haría radio desde Sicilia, sí. Está. Sabes que cuando yo, ahora me dijiste eso y recuerdo de cuando yo conté a mis padres que querías estudiar, ¿viste? Cuando te decían que tenés que estudiar. Mi padre tuvo una maravillosa idea, re dura para mí, que fue, mirá, estudia lo que quieras, pero solo lo que te guste. Si no te gusta, no lo estudies. Y si querés ser, me nombró algunas cosas. Y morirte de hambre, pero si eso es lo que querés, yo te apoyo. Me gustaría que no fueras ni esto, me nombró un par de cosas. Pero libertad. Ay, me gustaría saber qué son militar ese par de o cosas. cura. No quisiera que fueras militar ni cura, pero después me dijo, si querés ser maestro y pasar hambre, hacelo si te hace feliz. Yo tuve que trabajar en cosas que no me hacían feliz para salir adelante, tener una familia. Quiero que te dediques a eso, es feliz. Y fue lo peor, porque me pasó toda la responsabilidad en una época en que vos decidías qué estudiar cuando tenías, que 15 años, 16, ¿no? Humanístico. Y yo llegué al liceo y me dijeron que todos, viste, tenían presión y yo dije, vos, puedo hacer lo que quiera. Y me llevó un tiempo darme cuenta y elegí periodismo porque lo imaginé como un embudo donde caían todas las cosas que me interesaban y yo podía mirar por el agujero chiquito y ver todo lo que me interesaba. Entonces creo que eso conecta un poco con lo que vos decís, porque cuando decís lo pienso en radio, lo pensás en periodismo, en comunicación, digamos, ¿no? Sí, en comunicación, tal cual, en clave de comunicación. En clave de comunicación, sí, en clave de conversación. Claro, por ejemplo, ahora estoy muy interesada desde hace un tiempo en la filosofía. Siempre me gustó, pero ahora estoy un poco más... dedicada. Claro, dedicada, ahondando. Y estoy con ganas de hacer la licenciatura en filosofía. A mí me ha pasado. He pasado por ¿Sí? eso. Sí. He pasado. Los he dejado pasar hermana, también. te entiendo. Los he dejado pasar. Y creo que no lo voy a dejar pasar en un mediano corto plazo,
pero también, digo, bueno... Eso no te había pasado por estar con Fantino, no te había venido. No fue la influencia fantinesca. No fue la influencia fantinesca. Eso creo que me pasó ya en el liceo, era algo que despertó mi curiosidad, y después leyendo a grandes filósofos, en Facultad de Comunicación también vemos unos cuantos, y un poco más por ese lado, y después porque siempre tuve la pregunta como herramienta, ¿vale? Como caballito de batalla. En la vida, en esto también de ser buena persona, ¿no? La preguntar y querer escuchar. Y creo que nada te genera mejores preguntas que la filosofía. Creo que viene un poco por ese lado, creo. Y eso, siento que si lo llego a hacer, porque cuando lo cuento, me dicen, bueno, ¿pero para qué? ¿Con qué utilidad? Pues estamos en el mundo de la utilidad, ¿no? De la utilidad, de la productividad. Sí, ¿para qué querés estudiar la licenciatura en filosofía? ¿De qué te sirve? Y bueno, creo que me va a nutrir, creo que me va a alimentar, creo que me va a hacer ser mejor comunicadora. Siempre es en clave de radio. Vamos arriba a la diaria, hermoso programa, felicitaciones, lo importante, difundir la cultura. Saludos desde Azul, provincia de Buenos Aires. Me encanta ver las cámaras cuando se están haciendo los arreglos técnicos, es re lindo verlos mover cables. Magia radial, perfecto, es una cosa que queremos hacer también. De hecho, no hay ningún problema. Decimos que hay un problema para que la gente disfrute con esto. A su vez me dice, el chiste del periodo de prueba nos pareció poco gracioso, queda al borde de la abusividad en tono de broma. Bueno, me hace pensar, no era la intención, pensar. Al menos quien es parte en este momento de este chiste no lo siente de esa manera, y creo que eso es importante. No, sí, igual siempre está bueno escuchar lo que te dicen. Totalmente, Alejandro. Porque hay sensibilidades. Si escuchás Segunda Mañana, sabes que yo también soy partícipe de eso y leo los mensajes que no van para adelante. Los mensajes se leen siempre, pero la verdad que es importante, por lo menos para mí, decir que la intención no va por jugar con eso. Todos hemos padecido eso, ¿no? El periodo de prueba. No hemos padecido un trabajo, pero evidentemente estamos acá en un chiste que fue advertido. Y después otra cosa, señores y señores, a pesar de que no esté en un periodo de prueba, su vida es un periodo de prueba, día a día. Ni que hablar. Constantemente, así que... Alguien me pregunta si este es el programa, el libro que estaba leyendo. Sí, el de Elogio a la Berenjena de Abel González, sí, es ese. Y a su vez me dice, a mí me encanta el programa de Sofi, dice alguien que se comunica por acá. Muchas gracias. Gracias por estar despierto. Qué ser hermoso esa Sofía. No la conozco, pero destila ternura la guacha. Abrazo, dice alguien más. Nunca me dijeron que soy tierna, ¿eh? Pensé que no te habían dicho guacha. No, guacha sí. Guacha con W. Pero no, nunca... Me han dicho muchas cosas que evoco ternura nunca. Bueno, hay alguien más que dice, siento lo mismo, medio raro el chiste. Uf, nos queda por delante una semana de este chiste. ¿Qué haremos? Guille, ¿sabías que estás en periodo de prueba? ¿Te parece muy mal que te lo plantee así? Bueno, Guille va a estar el viernes con nosotros y vamos aparte a hacer la previa del partido tratando de exorcizar, el otro día tratamos de exorcizar las monias de Cabo Verde con la morna de Cabo Verde y nos salió fulera la cosa. Dejen de Vamos a intentar exorcizar a los españoles con Guille. No, dejen de hacer bubú, por favor, cambien las cábalas, Alejandro. Bueno, vamos a ver. ¿El fútbol cómo aparece? ¿Es familiar la historia? En la sangre, sí. En la sangre. Nunca desde el lugar profesional. Siempre desde el lugar fanática, de aficionada. Sí. ¿De qué cuadro sos? De Nacional. Y de Cordón en básquetbol. Me gustan mucho los deportes en general. Me encanta practicarlos y me encanta verlos. Mi bisabuelo fue campeón olímpico en 1924. ¿Viste la canción Uruguayos Campeones? Sí. De América y del mundo. Bueno, esa canción está basada en una Copa América ganada en el 27, que fue la última que jugó mi bisabuelo, que ganó 6 Copas Américas. Tranqui andaba en esas épocas. En 1913 se fue a jugar a Boca, que eso era una locura en ese momento, con permiso de menor. Y tiene una carrera alucinante. Esas son algunas de los galardones que te puedo dar de Ángel el Loco Romano. Él tuvo 4 hijos, un hijo varón, 3 hijas mujeres. Ese hijo varón, mi abuelo Washington, tuvo 2 hijos, mi papá y mi tía Olga. O sea que el apellido romano viene hasta quien te habla. No tengo idea qué va a suceder con él. No pregunto esas cosas. No, pero ya te lo adelanto. Pero te he escuchado hablar bastante del tema. Exponiendo mis dudas al aire, ¿no? Bueno, verás que te escucho. Viste, sí, es muy cierto y viste que en ese sentido soy muy auténtica. Vulnerabilidad, Está la bien, misma, me parece al bien, aire. Me parece bien. Y bueno, y a raíz de eso, supongo, se empezó a transmitir la pasión por el deporte, por el fútbol,
Mi papá siempre quiso tener un hijo varón. Es real esto, ¿eh? No tuvo un hijo varón. No tuvo un hijo varón. ¿Sos hija única? Soy hija única. ¿Decís que se nota? Sí. Bien, seguí con Sí. el fútbol. Se nota parcialmente. Digo que sí para ser justa con lo que sí se nota, pero en realidad muchas de las personas que me conocen piensan que tengo hermanos y hermanas. Creo que es por ser buena gente. Y bueno, Atando cabos de las ganas. lo que pasa es que si sos hijo único y te preocupa no ser tan hijo único, estás tratando de construir una cosa mejor. Puede ser, Está ¿no? bien. Y también fui criada con mis primos, mis primas. Ah, bien. Entonces, ahí capaz que se te trasvilló un poco el estereotipo de hija única. Pero a lo que iba es que siendo hija única, mi viejo siempre queriendo tener un varón, no se le dio. No era que era un tipo súper deconstruido para su época, sino que quería realmente compartir con su hija. Es algo que no se puede lograr tan fácil. Exacto. Y desde pero muy chiquitita, o sea, mis primeros recuerdos de vida tienen que ver con un campo de juego. Con el Decía, estadio. no tengo el hijo varón, pero le compro zapatos de fútbol, más o menos así. No, ¿decís? no era tan así, pero era, no tengo un hijo varón, pero viene conmigo a la cancha. No tengo un hijo varón, pero le explico todas las reglas del juego porque Claro. quiero compartir con mi hija El espacio. esto que a mí me encanta, que es el deporte. Y me lo inculcó desde la afición y me lo inculcó también, ya te digo, desde la práctica deportiva. A mí me encanta el juego, me encanta hacer deporte y me encanta lo lúdico que tiene, pero también la competencia. Sí, Me la fascina, competencia, sí, me fascina la competencia. Otra persona te preguntaría qué signo sos, no yo. Pero la competencia yo la siento como una cosa buena, ¿viste? También. Me refiero a competencia, sobre todo a la competencia con uno mismo. Y esto conecta con el juego y con el fútbol porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta hacer deporte, pero el deporte que me gusta es cuando vos tratás de ganar, entre comillas, o sea, ¿no? Con tu equipo, en un partido de ping-pong. O sea, no hay nada peor que jugar con alguien que no tiene ganas de competir, ¿no? Es de un aburrimiento atroz. Y a mí eso me encanta, ¿no? Y me pasa, no sé si a vos te pasa, que cuando veo un partido de fútbol entre no sé quién y no sé quién, siempre hincho por el más débil. Tengo como una debilidad con eso. Por eso soy hincha de Racing también. Mira. ¿Viste? Porque me parece mucho más atractivo la épica que tiene el que le falta a un jugador, el que se le rompió la raqueta, el que perdió el zapato. Justo en este momento igual sos el único que está en una final, en una semifinal de campeonato uruguayo, o sea que de débil mucho no tenés. Tranquilo, estamos viajando a Colombia a jugar un campeonatito. Pero bueno, lo puedo decir, pero también lo decía el año anterior y el otro y el otro y el otro, que fueron 107 años que no ganamos nada. Pero más allá de esta bobada, hay algo en la competencia tomada como motor para avanzar, ¿viste? Sí. O sea, la coincido. competencia es tirando solo al aro a embocar, ¿viste? O sea, cuando era niño, o sea, hasta que no emboque 10 seguidas, no voy a tomar la leche. Sí, es una... No voy a merendar. ¡Ah! Eran las 8 de la noche y el chiquitín seguía. Se autocensuraba la merienda. Bueno, pero mejorabas. Claro. Es que creo que hay una línea muy delgada entre la competencia y la autoexigencia, ¿no? Exactamente. Muy fina, muy fina. Vos decís que esa competencia que te gusta en el deporte la podríamos considerar que la vivís así para las tareas que vos le llamás profesionales, por ejemplo, tu bebé radial. Sí, 100%. Pero no Competís contigo. conmigo, sí. O sea, ¿En cómo lo visualizás en el día a día esa competencia? termina el programa y hago un balance de cómo estuvo el programa, de qué cosas siento que funcionaron para mi termómetro, ¿eh? No quiere decir esto en visualizaciones, en cuántas personas escucharon, no va por el lado de lo cuantificable, sino en la calidad. Me podés preguntar, ¿cómo medís la calidad? Sensaciones, ¿Cómo lo percepción. viviste hoy, por ejemplo? Hoy creo que fue un programa cargado, que se me fue... No manejé bien los tiempos, no manejé bien el ¿Estamos timing. teniendo problemas con el manejo de los tiempos? Siempre tengo problemas con el manejo de los tiempos. Creo que es uno de los... ¿Sabes que hoy no te escuché? ¿No? Creo que fue el primer día que no prendí la radio. Estuvo Me bueno. hackearon la cuenta, Ay, un sí, mail. Alejandro, no te puedo creer. Y eso me destartaló porque me di cuenta que no tanto por la importancia de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo, que hoy en día estamos, cómo la tecnología se impone conquistando y por lo tanto estamos atrapados en ella. Pero seguí con tu relato, ¿cómo evaluaste? Porque no te puedo ayudar porque no lo escuché. Bueno, eso, me preguntabas lo del tema de los tiempos, creo que es uno de mis grandes desafíos y a su vez es algo que realmente tengo que
hacer bien. O sea, es una exigencia que... Pero esa es la vida diaria de tu vida. No estás hablando de la radio en este caso solamente. Estás hablando de... Puede ser en general. Me gustaría ser un poco más organizada y más ordenada. Más de lo que soy. Pero en la radio en particular, siendo conductora, el timing lo tengo que manejar. Cuando digo el timing es, si tengo 3 contenidos cargadísimos, hoy tenía 4 contenidos porque tengo uno que es del medio en sí, que es la actualización informativa, eso parte el programa en 2, y hoy lo terminé tirando a 1:45. ¿A qué hora tiene que ir? Porque se me fue al carajo el programa. ¿A qué hora tiene que ir? Y bueno, lo ideal... No es tampoco una exigencia, trabajo con muchísima libertad y eso es fortuna pura, pero lo ideal es que vaya al mediodía. Que vaya al mediodía, o sea, que la primera hora de segunda mañana sea más una continuación de la primera, a no ser que venga una entrevista central. La idea es que vayan los columnistas de la casa, que esto quiere decir que son los que tienen que ver con la redacción de la diaria, y que después en la segunda hora el ritmo, el lenguaje vaya un poco más por el lunfardo, que tenga un poco más de rock and roll, tal vez la segunda hora. Entonces, como que esa actualización informativa me parte el programa en 2. Y eso se empezó a desdibujar. A su vez también, mirá todo lo que pasa por mi cabeza cuando salgo de un programa y camino 8 cuadras por Peatonal Sarandino. Pienso, ok, manejé mal el timing. Y a su vez digo, ¿habré manejado mal el timing o será que en realidad la estructura inicial que yo había pensado para el programa no es la que tiene que ser? Se tiene que ir ajustando. Se tiene que ir ajustando porque también los programas cobran vida con el rodaje. Y vos lo decías en la introducción y por algo estoy a prueba. No van ni 3 meses de que estoy Nada al más aire. ese chiste. Es abusivo. No van ni 3 meses de que estoy al aire. Entonces, capaz que el programa no tiene que tener la actualización informativa todos los días al mediodía y la primera hora ser un poco más seria y la segunda hora ser un rock and roll, porque en realidad quien estipuló eso fui yo. Bien. No me lo exigieron. Pero bueno, voy un poco por ese lado. También voy por el lado de el contenido, las preguntas, las respuestas. Siempre las preguntas y respuestas es lo que me genera capaz menos exigencia o menos castigo, esa es la palabra, menos castigo, porque creo que es lo natural, es lo orgánico, es lo que se va dando en el momento. Y si se dio así en el momento, por algo es. Por conexión con la persona, por la predisposición de quien fue, por mi energía, por la preparación. Por el entusiasmo. Tal cual. Porque a veces uno está haciendo una entrevista que es muy interesante y el lugar implica estar escuchando y lo más callado posible, pero a veces lo interesante surge de un entusiasmo que es necesario mostrárselo a la persona, porque la persona es un poco tímida o necesita un mimo, o cuando vos te comprometés y decís algo, no íntimo, pero sí personal, logras tocar una fibra y ahí se abre el camino. Es tan rara, tan compleja, tan fácil de estropear una conversación que estamos a prueba siempre, no solamente en estos meses. Tenemos que irnos a una pausa. Venimos y mira lo que vamos a hacer, Sofía. Vamos a venir con el tema de Manal, que es el otro disco que trajiste. Dale. Y al final del programa va a venir con nosotros Julia, porque esta semana el programa nuestro termina siempre con una canción que eligió Julia, que le gusta y que tiene como idea central es que todos los días la canción que cierra el programa tiene en el título un año. Así me encanta. No sé en qué año estamos ahora. La semana. Ayer estuvimos en qué año, Julia? 1945. Antes estuvimos en 1919, y nos estamos acercando porque vamos acercándonos a este año en el que estamos viviendo. Ya venimos. Licencia para conducir. Periodo de prueba. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app.
Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso, elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. En El Dorado, pagar con Visa es jugar a un toque y ahorrar. Del 10 de junio al 19 de julio tenés 40% off pagando con el celu en productos seleccionados. Sí, 40% menos en todos los productos de las siguientes marcas: Coca-Cola, cervezas de 1 litro de FNC, Powerade, Lay's Stacks, Rexona, Axe, Hellmann's y Nor. Agregás tu Visa a la billetera electrónica del celular, pagás rápido y listo. ¿Pagás con tarjeta de crédito Visa? Tenés 10% off. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Promoción válida del 10 de junio al 19 de julio o hasta agotar stock. Tope del descuento 1.000 pesos por ticket. Ver bases y condiciones en promociones en scantech.com. No acumulable con otras promociones. Continuemos con las alarmas. Hablanos de esta canción, Sofía. Todo el día me pregunto para qué vivo así. Capaz que un poco tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, exigencia, competencia, sí, bienvenida sea, para mejorar, para aprender. Para mí ese es el máximo sentido que tiene esta vida. Sí. Al menos hoy es el que le encuentro. Pero siempre hay un momento que me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué vivo así? En esta vorágine. Estás muy enroscada con muchas cosas. Sí, sí. Suelo enroscarme con muchas cosas porque a su vez... Pero ahora tenés mucho trabajo, ¿o yo me equivoco? Sí, y a la vez también tengo tiempo a disponer. Ok. Pero ese tiempo a disponer generalmente lo ocupo en otras cosas que me interesan. También tengo una vida social activa. Todo cosas preciosas, ¿eh? Todo cosas preciosas. Sin embargo, entro en la rosca de la productividad. Y cuando no lo tengo, capaz que no me siento tan bien. Entonces creo que cuando conecté con este disco, todo este disco en general, que te decía, me cuesta mucho elegir una canción, pero con esta canción en particular, que se llama Todo el día me pregunto, de Manal, me resonó mucho eso, ¿no? El por qué vivimos como vivimos. Quiero que sepas que como no tenés auriculares no la estás escuchando, pero está sonando para la gente, ¿no? Mirá que es la primera vez que hago radio en mi vida sin auriculares. ¿Viste qué horrible que es? Acabas de pasar la prueba total. Julia, ¿podés venir? Vení, Julia, te voy a presentar a una amiga acá cercana de la radio. Pregunta mientras viene Julia. Yo sé que la palabra feliz es difícil de encuadrar porque la felicidad es algo que es momentáneo, que tiene como empujes y baja, ¿no? Pero yo diría que a pesar de todo, yo digo, ¿viste? Si me preguntan mis amigos, yo siempre me siento contento, si querés, si no querés usar la palabra feliz. ¿Vos sos una persona contenta? Sí. ¿Ahora o en general sos una persona? En general. Bien.
Eso es lindo y con eso mereces pasar todas las pruebas del mundo. ¿Vos sos una persona contenta, Julia? Se podría decir. ¡Opa, qué misterio! Vino misterioso. Acá se usa pañuelo en este programa, ¿viste, Sofía? Sí, ya veo. Como no tengo, me pongo la polera un poquito Bien, en alto. quiero que sepas que yo tengo polera, pero el pañuelo lo usamos acá porque lo usamos. Porque nos cuidamos la gargantita en invierno. No, es mi punto flojo, aparte. Es el dress code. Sí, es Les el dress queda code. muy bien igual a Queda los muy dos, bien, ¿eh? sí. Bueno, gracias. Es que en realidad si nos ves sin pañuelo somos un desastre. Horrible. Es lo que nos salva. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien. ¿Qué pensás de la compañera que tenemos? Creo que pasó con honores. Honores. Aprobada con honores. Chiquilines, Muchas ¿aprobamos? gracias. Sofía. Aprobamos. Ay, ahora sí. Ahora sí. Hoy duermo ya somos, tranquila. Ya somos 3. Hoy capaz que duermo. Julia, vamos a terminar. ¿Y qué elegiste para hoy? Contale a Sofía, que aparte es muy musiquera también. Bueno, yo ya avisé que iba a venir más punk hoy. ¿Nos gusta? Sí, me encanta. La otra vez te escuché, Julia, creo que no, que fue la música Me Llueve, si mal no recuerdo, con una banda punk. No sé si era nórdica. Viagra Boys, suecos. Suecos, sí. Suecos. No, me Tan encantó. tremendos. No los conocía. Los conocí por vos y me explotó Están el boche. tremendos. Y hablamos sueco en el programa, entonces es una cosa que Sí, nos favorece mucho. Tenemos mucho vínculo con los Sí. suecos. Bueno, en realidad saben ustedes que acá en Uruguay somos 2 los Ferreiros, nada más. Pero la familia más grande está en Suecia. Mirá. Yo tengo familia en Suecia, ¿no? ¡Eso! ¿Viste? Tanto en común Ay, me tenemos. siento re afuera. No tengo familia en Suecia. Ni pañuelo ni familia en Suecia. Un desastre. ¿Qué vamos a escuchar, Julia, para terminar? 1969 de los Stooges. Sí, señor, sí, señora, sí, señorita, sí, señorito. Protopunk, se podría decir. Protopunk. Me encantó. Nos vamos con el protopunk. Sofía, ¿pasaste bien? Pasé muy bien, muchas gracias. No, por esta gracias por invitación. venir en Ha este sido horario. Un placer, de Gracias verdad. por venir en este horario. Aparte me preguntabas qué me voy pensando para mejorar el programa y bueno, ser un poco más parecida como entrevistadora a Alejandro Ferreira. No seas chota. Si no paso la prueba con esto, Julián. No sé qué decirte. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Gracias, Julia. Gracias, Sofía. Un Muy placer, amable. Gracias a los gracias. compañeros. Viene Guille, viene Sofía. Seguimos hasta las 23, ¿no? Hasta las 22. 22. 22 programación en vivo, después musiquita. Gracias, chiquilinas. Gracias. Por el lindo Gracias. todo. Que pasen bien, quédense con las ganas.